Jesús en el Monte de los Olivos. Regresó a la gruta con creciente angustia, mientras ellos extendían sus manos hacia él. Lloraban, se echaban en brazos los unos de los otros y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué le pasa? Está completamente abandonado. Los apóstoles se pusieron a orar muy atribulados y con la cabeza cubierta. Todo lo que acabo de decir desde que Jesús entró en el huerto de los olivos pasó en hora y media. La Escritura dice: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Pero esto no debe entenderse según nuestro modo de contar el tiempo. Los 3 apóstoles que estaban con Jesús primero habían orado, pero después se habían dormido, porque al hablar cayeron en la tentación por falta de confianza. En cambio, los otros 8 que se habían quedado a la entrada no dormían. La angustia de las últimas palabras de Jesús esta noche los había inquietado muchísimo y vagaban por el Monte de los Olivos buscando un rincón donde esconderse. Esta noche había poco ruido en Jerusalén. Los judíos estaban en sus casas, ocupados en los preparativos de la fiesta, y los campamentos de los que habían venido para la Pascua no estaban cerca del Monte de los Olivos. Mientras yo iba y venía por el camino, vi acá y allá amigos y discípulos de Jesús que andaban y hablaban juntos. Parecían inquietos y a la espera. La Madre del Señor, Magdalena, Marta, María Cleofás, María Salomé y Salomé habían ido desde el cenáculo a la casa de María Marcos, y luego, inquieta por los rumores, María salió con las amigas a la ciudad para obtener noticias suyas. Entonces vinieron a verla Lázaro, Nicodemo, José de Arimatea y algunos parientes de Hebrón, y procuraron tranquilizarla en su gran angustia, pues aunque estos amigos de Jesús estaban enterados de las graves palabras de Jesús en el cenáculo, unos porque habían estado allí presentes en el edificio lateral y otros por lo que habían contado los discípulos, habían preguntado en casa de los fariseos conocidos suyos y no habían oído que hubiera próximos pasos contra Jesús. En consecuencia, decían que el peligro no sería tan grande y que no atacarían al Señor hallándose tan próxima la fiesta. Pero es que no conocían la traición de Judas. Sin embargo, María les habló de la agitación de éste en los últimos días y de cómo había salido del cenáculo. Estaba segura de que para traicionar a Jesús. Ella le había dicho con frecuencia que era un hijo de la perdición. Las santas mujeres se volvieron a continuación a casa de María Marcos. Cuando Jesús volvió a la gruta, volvieron con él todos sus dolores. Se posternó para orar a su Padre Celestial con los brazos extendidos y el rostro en el suelo. Entonces se produjo en su alma una nueva lucha que duró 3/4 de hora. Los ángeles vinieron a mostrarle una gran serie de visiones de los trabajos y el alcance de la pasión que había de satisfacer. Le mostraron la majestad del hombre, imagen de Dios antes de su caída, y su derrocamiento y hundimiento tras el pecado original. Le mostraron que todo pecado tiene su origen en aquel primer pecado, y la esencia y significado de la concupiscencia y su terrible relación con las fuerzas del alma y los miembros del cuerpo humano, así como la esencia y significado de las penas opuestas que la castigan. Le mostraron en primer lugar que con la pasión satisfaría penas de cuerpo y alma, castigo de la justicia divina por toda la concupiscencia de la humanidad entera. Y en segundo lugar,
que para que un solo hombre inocente, humanidad del Hijo de Dios, reparara las culpas de toda la humanidad, tomando por amor sobre sí la culpa y los castigos de todos los seres humanos, tendría que conseguir la victoria sobre la aversión humana al sufrimiento y a la muerte. Todo esto se lo presentaban los ángeles, o bien por coros completos que presentaban series de imágenes, o bien ángeles sueltos con las representaciones principales. Yo los veía señalar con el dedo levantado las imágenes que aparecían y me enteraba de lo que decían aún sin oír su voz. No hay lengua que pueda expresar el dolor y el espanto que agitaron el alma de Jesús a la vista de estas imágenes de su pasión redentora, pues no solo reconocía el significado de todas las penas expiatorias opuestas a la concupiscencia, sino también para qué servían los instrumentos de martirio relacionados con ellas, y no solo le aterraba el dolor que causarían las herramientas, sino también la pecaminosa furia de los que las han inventado, el furor y la maldad con que se habían usado desde entonces, y la impaciencia de todos los culpables o inocentes habían sido penados con ellos, pues él llevaba y sentía los pecados de todo el mundo. Todos estos dolores y sufrimientos los distinguió en una contemplación interior tan horrible que le brotó sudor de sangre. Mientras la humanidad de Jesucristo se entristecía y vacilaba bajo esta inmensidad de sufrimiento, vi un movimiento de compasión en los ángeles. Se produjo un instante de silencio, como si anhelaran consolarle, y vi su súplica ante el trono de Dios. Fue como si hubiera una lucha instantánea entre la misericordia y la justicia de Dios y el amor que se sacrificaba. Tuve una especie de imagen de Dios, pero no como antes en su trono, sino como una forma de luz, y vi como si la persona del Padre metiera en su pecho la naturaleza divina del Hijo, como un hijo en el corazón de su Padre, y la persona del Espíritu Santo que procedía del Padre y el Hijo, y estaba como entre ellos, y sin embargo, todo ello no era más que un solo Dios. ¿Quién podría expresarlo? Pues lo que yo tuve fue más un conocimiento interior que una visión de figuras humanas, y en ella se me mostró que la voluntad divina del Hijo se retiraba más en el Padre, a fin de dejar sufrir todos los padecimientos a su humanidad, mientras la voluntad humana de Jesús se retorcía de angustia y suplicaba que se apartaran y mitigaran. De este modo, la divinidad de Cristo, una con el Padre, también sentenciaba su humanidad, que pedía al Padre que se los quitara. Esto lo vi en el instante en que los ángeles se compadecieron, cuando deseaban consolar a Jesús, y él recibió algún alivio en esos momentos. Pero entonces desaparecieron estas representaciones, y los ángeles se llevaron el alivio de su compasión y abandonaron al Señor, a cuya alma se aproximaba un nuevo y violento círculo de angustias. Cuando el Salvador en el Monte de los Olivos se entregó como real y verdadero hombre a la tentación de la repugnancia humana por el sufrimiento y la muerte, y cuando aceptó sobreponerse a la repugnancia a sufrir, que forma parte de todo padecimiento, al tentador se le permitió hacer con él como hace con cada hombre
que quiere sacrificarse por una causa santa. En la primera agonía, Satanás presentó al Señor con burlas rabiosas la enormidad de sus culpas que aceptaba para sí, y llevó su audacia hasta presentar la misma predicación del Salvador como no exenta de culpa. Luego, en su segunda agonía, se le presentó al Salvador internamente la amarga verdad de toda la magnitud de los padecimientos expiatorios. Se los presentaron los ángeles, pues no corresponde a Satanás mostrar que la expiación es posible. El padre de la mentira y de la desesperación no puede mostrar las obras de la divina misericordia. Al alma de Jesús, que había resistido victoriosamente todos estos combates entregando de corazón a la voluntad de su Padre Celestial, llegó un nuevo círculo de angustiosas visiones. En el alma del Señor brotó la misma preocupación que tiene cada corazón humano antes de hacer un sacrificio, cuando se pregunta con inquietud cuál va a ser el beneficio, el resultado de este sacrificio. Y la presentación de un futuro terrible vino a oprimir su corazón amoroso. Dios había enviado un sueño sobre el primer Adán. Abrió su costado, le quitó una de las costillas y con ella hizo a Eva, la mujer madre de todos los vivientes. Luego la llevó delante de Adán y éste dijo: «Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El hombre dejará padre y madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es el matrimonio, del cual está escrito: este sacramento es grande en Cristo y su iglesia, pues Cristo, el nuevo Adán, también quiso dejar que viniera sueño sobre sí, el sueño de la muerte de cruz. También dejó abrir su costado para formar la nueva Eva, su esposa virginal, la Iglesia, madre de todos los vivientes, y darle las tres cosas que han dado testimonio en la tierra: la sangre de su redención, el agua de la purificación y su espíritu. Quiso darle los santos sacramentos para que fuera una esposa pura, santa y sin mancha. Quiso ser su cabeza y que todos nosotros fuéramos sus miembros subordinados a ella, carne de su carne y hueso de sus huesos. Al tomar la naturaleza humana y querer sufrir la muerte por nosotros, también dejó a su padre y a su madre para unirse a su esposa la Iglesia. Se hizo con ella una sola carne, alimentándola con el santísimo sacramento del altar, donde una y otra vez se casa con nosotros. Quería estar con la Iglesia en la tierra hasta que todos nos reuniéramos con Él en la Iglesia del cielo, y dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Para poner en práctica su inmenso amor a los pecadores, el Señor se hizo hombre y hermano de los pecadores, a fin de tomar sobre sí todos los castigos de sus culpas. En la primera agonía había visto con gran aflicción la magnitud de las culpas y de los padecimientos necesarios para satisfacerlas, y sin embargo se había abandonado gustoso a la voluntad de su Padre Celestial como víctima expiatoria. Pero ahora veía los dolores, combates y heridas de su esposa, la futura Iglesia, que tan cara iba a comprar con su sangre, y vio la ingratitud de los humanos. Ante el alma de Jesús aparecieron todos los padecimientos futuros de sus apóstoles, discípulos y amigos, la pequeñez de la Iglesia primitiva, que luego, cuando creciera, tendría cismas y herejías
que repartirían el pecado original de orgullo y desobediencia. Vio también todas las formas de vanidad y autojustificación engañosa. Se le hizo presente la tibieza, corrupción y malicia de innumerables cristianos, las innumerables sutilezas y mentiras de todos los doctores soberbios, los sacrilegios de todos los sacerdotes viciosos y las terribles consecuencias de todos estos actos. La abominación de la desolación en el reino de Dios en la tierra, en el santuario que tenía el propósito de fundar para esta ingrata humanidad, que quería rescatar con su sangre y su vida al precio de padecimientos indecibles.